Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a comunicar con Jerusalén, con Pascal Roa, para saber la última hora de esta guerra llamada Espadas de Hierro que enfrenta a Israel contra el grupo terrorista Hamas y otros grupos terroristas que también pululan por la zona de la Franja de Gaza. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, hoy es el día 60 desde el 7 de octubre que empezó esta guerra, desde la masacre del 7 de octubre y en 2 días, el jueves, cuando nos conectaremos de nuevo, pues ya habrán pasado 2 meses, así que se está notando el cansancio en mucha gente y sobre todo a los soldados que están en el frente. Pero así son las cosas y así sigue, la guerra sigue y siempre en los mismos frentes abiertos como siempre. Y si quieres empiezo con Gaza, porque en Gaza, pues a pesar de lo que llaman Arafel, o sea, Arafel es Bruma. bruma, eso, la bruma informativa propia a la guerra, sobre todo por parte de Tzahal. Dicen muy poco, hablan muy poco de lo que está pasando en el terreno, pero de alguna forma podemos saber algunas tendencias. La tendencia, como ya dijimos ayer, es que el norte ya está casi toda en manos de Tzahal, a pesar de bolsas de resistencia. O sea, de repente se ven a terroristas que salen de un túnel en el que no habíamos pensado. Entonces, pues esas son las bolsas de resistencia de vez en cuando en algunos lugares, pero sí el bastión más importante después de la ciudad de Gaza es Jabalia, todavía en el norte, y está como totalmente cercada y está totalmente, o está casi tomada, pero todavía hay resistencia y hay enfrentamientos. Hora por hora recibimos noticias de enfrentamientos ahí. Jabalia y también la ciudad de Gaza, por supuesto, hay también bolsas de resistencia. No está tomada del todo todavía, pero está en camino. Lo que sí hemos visto a nivel de avance, de progreso, es la ciudad de Khan Yunis, ya en el sur, que está totalmente cercada, según los últimos informes, cercada, es decir, que ya las tropas entraron y consiguieron, desde hace los 2 últimos días, consiguieron rodear totalmente la ciudad de Khan Yunis, donde se supone que se esconderían los grandes líderes de Hamas como Sirwan, que también Saal, según los últimos informes, se prepara para bloquear las vías de escape y las rutas de escape, tal vez los túneles de escape por los que podrían huir estos grandes dirigentes que estarían viendo como el viento da la vuelta y que de repente sentirían a las fuerzas del Sahel en su cuello, ¿no? Entonces, esto también está estudiado y a pesar de no tener muchos detalles, pues todo es posible. El problema puede ser los túneles, porque vete a saber hacia dónde llegan. Sabemos que de alguna forma hay cooperación con Egipto, sobre todo los túneles que van hacia el Sinai, pero bueno, ya veremos con qué eficacia. Quería hacerte una pregunta respecto a los túneles, Sí. porque he leído que Israel está situando bombas para bombear agua de mar a los túneles, es decir, inundar los túneles, que eso es algo que obligaría a los que están ahí abajo a salir de los agujeros, porque evidentemente, aunque eso llevaría, un túnel no se llena en media hora. Se tardan días y puede que incluso semanas por los distintos desniveles, etcétera, etcétera. Pero evidentemente esa podría ser una solución para que los que estén allí abajo se vean obligados a salir, ¿no? Sí, si se han instalado esas bombas de agua, pues seguramente se van a usar. Pero según he podido leer, la decisión de inundar un túnel u otro, pues no está tomada del todo, o por lo menos no lo sabemos, porque se ha estudiado esa posibilidad con los Estados Unidos, con expertos de ambos países,
tal vez de otros países que no sepa. Y se maneja con mucha cautela. Se sabe que Egipto en algún momento las usó Pero los para túneles de inundar, contrabando. no es de contrabando, eso, creo que lo mencionaste. Pero aquí el problema es si esto conllevaría mucha contaminación de los suelos, por ejemplo. Entonces, se está estudiando esto a ver si sería demasiado dañino para algunas zonas, por lo menos de Gaza, a nivel de contaminación de suelo. Es una de las razones por las cuales todavía no se ha tomado la decisión para qué túnel, en qué zona, etcétera. Pero bueno, si los están instalando efectivamente, y esto se ha documentado, pues se van a usar en algunos lugares. Hay muchas formas de destruir túneles. Se ha visto a Tzal sellar algunos, sellar bocas de túneles después de destruirlos con explosivos, o ambos, o sea, destruir con explosivos y sellar entradas. Y se ha visto también armas químicas, pero no tengo prueba de que se haya usado por sal, pero se ha visto imágenes por internet, pero sin mucha referencia, y puede que se hayan usado, pero que no se haya informado al público de eso. Entonces, pues sí, se ve que una vez que delimitan un túnel, pues el objetivo es sacar a los terroristas, llevarlos presos o matarles si resisten y destruirlos. Se sabe que jamás en vísperas de la guerra y sabiendo lo que iba a provocar, pues se sabe que para los mandos, para digamos, los terroristas dirigentes, pues construyeron túneles y refugios dentro de los túneles más amplios y mucho más protegidos. Entonces, ahí también habrá que ir. Seguramente que con la inteligencia que consigue Israel, pues podrá llegar, para saber dónde están más o menos, pero ves, es un trabajo de orfebrería de alguna forma, es decir, no es, no es un bombardeo y se acabó, es realmente llegar hasta el último y desalojar a los últimos, pero sí, esto, la cuestión de los túneles, hoy vi una información como que estaba más extensa que la red del Metropolitano de Londres. Así que Claro. esto Sí, va en línea con lo que dijiste, sí. claro, ayer comentaba que yo decía que era más extensa que la red de metro de Madrid, la de Londres no la conozco, no, al menos no tan bien. Y he leído otra cosa que tampoco sé porque estamos en una época de guerra y en la guerra también la información es un arma y no sé hasta dónde llega esto, pero que en Estados Unidos un par de expertos han determinado que justo los días previos al inicio del operativo de Hamas, hubo un cambio drástico en inversiones, algo que tú pides prestado un dinero que lo vas a devolver al mismo precio o a un precio fijo en un plazo muy corto, pero que, bueno, que esto, sabiendo que iba a haber una invasión de Hamas en Israel que iba a desplomar ciertos valores, pues era una inversión segura y que puede haber beneficiado económicamente a Hamas y a gente que estaba, digamos, relacionada con Hamas. Incluso se llega a mencionar a un famoso judío llamado George Soros, que siempre aparece en estas circunstancias y que a mí a veces me recuerda a algún personaje del libro de George Orwell del Gran Hermano, porque a veces pongo en duda de que exista George Soros o si es algo que conviene que exista para poder echarle la culpa de todo. De todas maneras, algo extraño hubo con las finanzas en las horas o días previos a esta invasión. Hubo gente en Wall Street que estaba operando al máximo nivel y que estaba en conocimiento de que esto iba a suceder, ¿no? Eso es lo que trasciende de ese artículo.
Sí, es como, es un delito, es el famoso delito de trading, o sea, trabajar o delictear o cometer delito sobre la base de información privilegiada. O sea, cuando tú sabes que algo va a pasar porque lo vas a provocar, pues luego es como una apuesta. Es decir, que compras algunas acciones o vendes algunas acciones porque sabes que después valdrán más o menos. Es una operación en bolsa que se basa en una información privilegiada que era que, pues, de alguna forma, pues la bolsa de Israel iba a sacudirse por el 7 de octubre y entonces la usaron para comerciar en bolsa, como para hacer operaciones en bolsa. Y lo interesante es que, ¿cómo se llama? Al-Qaeda, o sea, Bin Laden, hizo lo mismo antes del 11 de septiembre. O sea, fue la misma estrategia que usó para conseguir pues, más dinero de la bolsa de Nueva York por lo que iba a pasar después. por Entonces lo es que la él misma mismo iba a estrategia. provocar, claro. Sí, sí, sabes, como es muy interesante y aprovecho esta ocasión, aunque sería más un tema diplomático del que quería hablar después, pero lo hablo ahora. Francia ha anunciado que hoy ha decidido congelar todos los activos de Sinwar, o sea, el dirigente de Hamas en Gaza. O sea, Pero él tenía los congela dinero. durante 6 meses. Tiene activos en Francia, los va a congelar de 6 meses. Pero si Y, hay, Sinwar y es es- un hombre del pueblo gazatí muerto de hambre que no tienen para darle de comer a los niños y por el pérfido Israel, porque ya no estamos hablando de Khaled Mashal que vive en otro país con miseria como es Qatar, sino que el propio Sinwar tiene inversiones en Francia, quieres decir. sí, y tiene también en otros países. Vete a saber lo que tiene en Suiza o en países así de este tipo. ¿Y Es estás el gran seguro que esto problema. no es propaganda sionista? Es propaganda francesa y por lo menos lo podemos creer esta vez. Pero esto pues plantea la cuestión de cómo consigue un grupo terrorista clasificado como terrorista por la Unión Europea, cómo consigue tener fondos en países europeos. O sea, Pues, es pues una aberración total. pero te lo digo muy fácil, porque la Unión Europea, comenzando por su representante diplomático, cuando se habla de dinero, especialmente, mira para otro lado. Cuando se habla de vender materiales que pueden ser utilizados para desarrollar bombas atómicas a Irán, lo venden y hacen acuerdos con un país que saben que está desarrollando una bomba atómica, porque incluso un organismo que pertenece a Naciones Unidas como la Organización Internacional de la Energía Atómica lo está diciendo, pero les importa un carajo el destino de un país llamado Israel. No sé si nos tienen tirra porque ganamos Eurovisión 4 veces y Europa se quedó con las ganas de premiar a un país de ese continente y no a un invitado como Israel. Eh, Aquí yo ya estoy tirando de humor porque realmente es mucho el asco que me provoca la situación de los políticos en Europa y también tengo que aquí apuntar el caso de España porque hoy ha salido publicado que el ministro de Relaciones Exteriores de España, cuando cuando todavía Israel no había iniciado la invasión terrestre de la Franja de Gaza, solamente se conocían las brutalidades que había cometido el grupo Hamas durante el primer día, pues recordarán que todos los países europeos mandaron aviones para sacar de la Franja de Gaza a sus ciudadanos, o sea, los que tuvieran doble nacionalidad, gazatí y francesa o inglesa, o en este caso española. Entonces se mandó un avión de la Fuerza Aérea Española allí. La embajada de Israel en España hizo un pedido para que había aquí en España
gente que estaba de turismo y que tenía que retornar al país para incorporarse a la defensa de ese país y a los servicios médicos, etcétera, etcétera. Gente que estaba de turismo pero que necesitaban volver inmediatamente. Pues nada, el vuelo desde España hacia la Franja de Gaza salió vacío, es decir, aparte de la tripulación, evidentemente, vacío, y no llevaron a ningún israelí. ¿Por qué? Pues evidentemente aquí hay una cuestión que es increíble, pero que España no estaba interesada en tener ningún problema con Hamas, que es un grupo declarado terrorista por la Unión Europea, un grupo declarado terrorista por España, pero que ahora, en la nueva época de España, en esta nueva era que se ha iniciado hace bastante poco, pues no solamente que no es terrorista, sino que está a la misma altura que moral, digamos, sus ataques que la respuesta israelí. Eso es lo que todo el tiempo están presionando, no solamente en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, que ya en una alusión anterior comentamos que fue el encargado de hablar en muchas ocasiones con los delegados de las comunidades judías como si los judíos fuéramos extranjeros, una comunidad extranjera en España y no una comunidad de españoles. Siempre este tipo de historias a mí me ponen de los nervios, porque esto me parece que es antisemitismo de primer grado. Y España es firmante de la declaración de la IHRA, pero yo no veo que nadie que conforma la IHRA proteste por estas políticas antisemitas que se están llevando a cabo. Entre ellas, negar la posibilidad de que estas personas viajen en un vuelo que iba vacío, simplemente para no provocar, y aquí pongo todas las comillas, a un grupo terrorista llamado Hamas. Es como cuando dicen, no, no, no vamos, es como decir, no, vamos a sacar a los terroristas que están en las cárceles para que no se sientan agredidos y nos perdonen la vida. Pues no, señores, los terroristas no perdonan la vida. Cuando tú les haces un gesto de acercamiento o de reconocimiento de su fuerza, lo que hacen es que se envalentonan. Es la misma política de apaciguamiento que ejercitó Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial y fue lo que le elevó la moral a Hitler para entrar a saco contra Francia y contra el resto de los países de Europa. Estamos en una situación realmente en la que España no solamente que es felicitada por Hamas, sino que es, digamos, acojonada por Hamas. Sí, sí, sí. En este sentido, vamos a seguir con España porque sabemos que ayer emitió un comunicado Hamas llamando a Pedro Sánchez y a Alexandre De Croo, o sea, llamando a España y a Bélgica, los dos que tan felicitó Hamas por su audacia y por su valentía después de sus declaraciones, pues en esta declaración de Hamas, pues les pide que lideren un movimiento en Europa para denunciar las consecuencias de la ocupación de Israel en Palestina. Así que, Pero ¿a qué bueno, no le pues piden, a qué no le piden que reconozcan lo del Estado palestino? Porque esa es una versión española que cree que lo que jamás quiere es la creación de un Estado palestino según la filosofía de un Estado al lado de otro Estado, es decir, dos Estados, un Estado para los judíos y un Estado para los palestinos. Y no es así, porque jamás no pretende la creación de un Estado palestino al lado de Israel. Y jamás lo que pretende es la aniquilación del Estado de Israel porque es una afrenta para el yihadismo radical musulmán. Eso es todo. No quieren que allí haya un gobierno más de izquierdas, no quieren diálogo para ver cómo dividir los territorios o compartir o nada. Lo que quieren es que desaparezcan los judíos de esa zona. sí, Punto pelota. Punto pelota. A ver si entra en la cabeza de algunos que todavía están, claro,
si todas las televisiones en España hablan y repiten los mantras de que lo que hace falta es un reconocimiento de un Estado palestino y con eso se va a solucionar. ¿Qué se va a solucionar? Que en vez de tener las armas metidas en túneles, pues las tengan afuera. Eso es lo único que va a solucionar, que van a respirar mejor los que van a pretender aniquilar a los judíos. Eso es la única diferencia. Te dejo que sigas, por favor. No, no, o sea, seguimos con este mismo problema que también tiene que ver con Francia en la falta de claridad moral. Yo creo que si algo nos ha aportado o nos da la obligación de pensar en ella es el 7 de octubre, o sea, lo que nos aportó el 7 de octubre es la obligación de tener claridad moral en lo que hacemos, porque esto ha tenido consecuencias súper graves en Israel y de aquí tendría que tener las mismas consecuencias a nivel mundial, a nivel de Europa, por supuesto, porque Israel, como seguimos diciendo, es el canario de la mina de carbón, los judíos son los canarios de esta mina, pues esta falta de claridad moral hace que, bueno, pues sí, efectivamente aceptamos el dinero de la gente de Hamas y seguimos bailando. Lo mismo con España, o sea, no es lo mismo decir, como lo está diciendo Biden, pues hay que proteger a los civiles y apoyo a Israel en el sentido de proporcionar toda la ayuda para los civiles y en el respeto del derecho internacional. Es como el problema de la falta de claridad moral es que luego gente con Sánchez y gente como ministros de su gobierno dicen que lo que hace Israel es lo mismo que lo que hace Hamas. Y es exactamente lo mismo que ha dicho hoy Josep Borrell cuando estaba participando en un foro sobre derechos humanos encima entre la Unión Europea y algunas ONGs, cuando ha dicho, sí, 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 no, lo que hizo Hamas, yo lo he visto, es verdad, él fue al kibbutz, creo que Be'eri. Sí, sí, es una masacre, muchas víctimas inocentes, pero lo que está haciendo Israel es lo mismo, es también una masacre. Y decirlo no es ser antisemita. ¿Por qué lo dice? Pues esto lo añadió porque alguien participando en la reunión, en la mesa, le dijo que varios asistentes, varias personas del público se estaban yendo después de haber dicho eso. Desgraciadamente, de momento no tenemos la información de quién dejó la sala, de qué ONG se trata, pero bueno, seguiremos buscando y tal vez para la próxima vez tendremos más información. Pero Pero cuando, seguramente no será Cruz Roja, ¿eh? Te digo yo que sí, Cruz Roja. exacto. Y entonces cuando le interpelaron y cuando le dijeron eso, dijo, ¿qué he dicho? Esto lo dice también las Naciones Unidas, que sabemos que las Naciones Unidas tomaron partido en este conflicto, que sabemos que Naciones Unidas está del lado de Hamas, porque UNRWA es Hamas. Entonces el problema es que ahora tenemos a Sánchez, tenemos a Borrell, que hacen lo mismo, que en el sentido de que no tienen claridad moral y dicen que sí, pues Israel hace lo mismo que jamás. Y esto si entra en la cabeza de la gente, pues es muy grave porque no es lo que pasa. Esto no es un genocidio, esto no es una limpieza étnica, porque hay definiciones, es una cuestión de derecho y son todos intelectuales, todos juristas y luego se permiten cualquier cosa contra Israel. Yo les Claro. digo Y que hablan todo el tiempo de... Israel no es una piñata. No tiene derecho a recibir golpes de este calado, porque no es justo, no es simplemente, no son los hechos, y punto. Pero permitirse este lujo, o el lujo también de volver a España con el avión vacío, pues es una cosa de locos. Bueno, y aparte de que todo esto que estabas diciendo no es el único organismo, porque tenemos que hablar también, porque en su momento lo mencionaste, ONU Mujeres. ONU Mujeres no se declaró, no dijo absolutamente nada de las violaciones, de la crueldad, los asesinatos. Cuando hablo de violaciones, no es, a ver, yo entiendo de que es un término que en España, bueno, y en el mundo en los últimos tiempos hay muchas cosas que se consideran como violaciones. Entonces voy a hablar de violaciones brutales y asesinas en compañía, en grupo, contra menores de edad delante de sus padres,
mientras están torturando a sus padres. Es decir, aquí hay un nivel de crueldad que no se ha visto antes. Y por eso, mira, estamos en las vísperas de una fiesta judía que habla de las luces, ¿no? Que es Hanukkah. Y yo voy a permitirme en este caso traer algo que me conmueve justamente, porque una de las canciones más famosas que se cantan en este día, que es Banu Hoshech Legaresh, dice más o menos así, dice, hemos venido a expulsar las tinieblas. En nuestra mano, luz y fuego. Ojo, ¿eh? Luz y fuego. Banu Hoshech Legaresh, Beyadeinu Orbaesh. Kol Echad Or Katan Bekulano Oreitan. Cada uno de nosotros es una pequeña lucecita, pero todos juntos somos un resplandor. Fuera las tinieblas, fuera la oscuridad, desde la negrura. Huye delante de la luz. Esta es la canción de Hanukkah, una fiesta que celebra la liberación de una opresión que sucedió hace mucho tiempo y que su símbolo es la luz, la misma luz que después igual otros grupos religiosos como el cristianismo retomarían hablando de lo que son los seres de la luz y los seres de las sombras. Pero esto está imbuido dentro de la propia definición del judaísmo. Y lo que vemos ahora mismo es una batalla entre la luz y las tinieblas. Estamos hablando de las cosas como se juzgan a Israel bajo los focos de la prensa, de la luz, hay que mostrarlo todo delante de los ojos y ni así quieren verlo y sin embargo ellos se esconden como las ratas en la oscuridad, en los túneles, en el subsuelo, atacan desde allí y se escudan detrás de la gente, a la sombra de la gente. Esto es lo mismo que ha pasado no solamente en esta celebración que recordamos de Hanukkah con uno de los poderes que ocuparon Israel, sino que ha sido una batalla constante que ha tenido el pueblo judío, a veces con pueblos que lo hicieron por cuestiones racistas como los nazis, a veces que lo hicieron por cuestiones de poder hegemónico como los griegos o los romanos, o en este caso por el absolutismo religioso, el absolutismo que pregona que todo el mundo debe someterse a la voluntad de Alá, definiendo a Alá no como el mismo Dios que usted y yo pensamos cuando decimos Dios, sino un Dios que es vengador, un Dios que es fuerte, que es opresor de las propias criaturas que ha creado, porque para eso le da la potestad al Islam para someter a los pueblos y para violentarlos. Esto es algo que dicen los de Hamas. Nosotros no hemos violado mujeres, pero ahí tienen las cámaras grabados por ellos mismos. Ellos han violado mujeres, ellos han matado a bebés, ellos han infringido todas las mismas normas que se supone sustentan su moral, pero esto lo han hecho en nombre de esa misma moral. Así que aquí tenemos un problema. No nos corresponde a nosotros decirles cómo tiene que ser un buen musulmán, pero evidentemente lo que sí podemos decirles es que cómo corresponde ser un buen ser humano y no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Sí, 53 días costó a UN Women, UN Mujeres, denunciar en un tuit estos hechos. Después de campañas y campañas de denuncias y campañas de interrogaciones, porque no se pronunciaban, o sea, las mujeres israelíes son diferentes de las otras mujeres. Y sigue esta campaña porque, pues, es de todas formas una reacción demasiado tardía y demasiado tibia y se acompaña también de silencio de muchas más organizaciones, no solo de mujeres, pero sobre todo de mujeres,
que dicen defender el género y al final, cuando se trata de mujeres israelíes, pues no levantan el dedo. Entonces, es... Pascal, tenemos muy poco tiempo. Dime si puedes resumirme un poco lo que pasa en el resto de frentes. Sí, Si por hay, supuesto. si ha pasado algo que tengamos que saber o que está la cosa muy apagada o no. No, no, o sea, para terminar con el tema de la operación en Gaza, pues desde ayer hay bastantes cohetes que han sido tirados, lanzados hacia Israel, hace un par de horas hacia Tel Aviv y la zona del centro, también hubo ayer. Solo daños materiales y unos heridos puntuales por ataques de ansiedad es también importante, y también por caída de trozos de misiles, de cohetes que han sido interceptados por la cúpula de hierro. Esto es el frente de Gaza. En Cisjordania, pues la misma tónica, muchas redadas un poco en toda la geografía de Cisjordania, no te puedo decir en un punto en concreto. Hubo duros enfrentamientos, se soldaron aparentemente con la muerte de un terrorista palestino. 21 otros que eran buscados fueron arrestados por la noche, y esto es en Cisjordania. Luego de los hutíes se sabe que hubo ataques aéreos por la noche contra objetivos militares en Yemen. Se vieron columnas de humo y se sabe que 4 bases militares fueron golpeadas, arsenal de armas, centros de construcción de drones. No ha sido confirmado por Israel, pero todo apunta a que sea Israel. Luego, a nivel de humanitaria, pues a pesar de un leve, o sea, que ha sido ralentizado entre viernes y sábado, pues desde el fin de semana podemos decir que entra la ayuda conforme con los objetivos de Israel y los objetivos de las Naciones Unidas y también de Estados Unidos. Muchos camiones, se ven imágenes de camiones, de filas de camión que entran todavía por el paso de Rafah, y también un nuevo pasillo humanitario. O sea, hablamos ayer de estas cuadrículas para avisar a la población de ir de un sitio a otro, de una zona a otra, sobre todo ahora que está Sahel cercando cañones, pues nuevo pasillo humanitario para avisar a la gente dónde están los puntos de salvación, ¿no? Y esto es todo. Bueno, y en el norte tampoco ha habido Efectivamente, novedades. Hezbollah, sí, lo doy como ya usual. Sí, efectivamente. No te puedo decir nada más que el rafe habitual, pero a veces me vienen como informes de que, wow, estos ataques han sido más brutales de antes y esto significa que va a haber una escalada, pero realmente no vamos más allá de rafe. Ujú. Bueno, ya les habíamos advertido ayer que mañana en España es día festivo, es el día de la Constitución, con lo cual pues no tendremos este informe desde Jerusalén, pero volveremos el jueves por la noche para renovar la actualidad de lo que pasa en Israel. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta entonces. A la próxima.